¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos económicamente actualmente? Tenemos días de no hablar con la gente de la Cámara de Comercio. Con ellos vamos a hablar hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Javier Steiner. Él es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. También nos acompaña Federico Hernández Aguilar. Él es el director ejecutivo de Cámarasal. Caballeros, bienvenidos a República. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Un gusto estar por acá. Bueno, comencemos con usted, señor Steiner, porque se supone que las perspectivas de crecimiento en nuestro país eran 2,2%, pero esto, si mal no recuerdo, fue muchísimo antes que se diera la crisis del impago. Sí, mira, Carlos, lo que pasa es que cuando se hicieron todos los cálculos de proyección del año, cuando los organismos internacionales vinieron a hablar de que aquí podíamos crecer más del 2%, que de por sí hay que aclarar, 2% no es suficiente para este país. 2% es prácticamente decir que estamos estancados económicamente. Más cuando tú ves el historial hace los últimos años y no pasamos de crecer un 2%, no es un porcentaje lo suficiente para sacar adelante especialmente todas las necesidades que tiene El Salvador. Pero cuando en este año decimos que vamos a seguir creciendo al 2%, que es más o menos lo que venimos creciendo el año pasado, al inicio del año decíamos sí, puede ser 2%, lo mismo que los años pasados, siempre y cuando no pase nada muy diferente a lo que ha pasado en los últimos años. Y lastimosamente este año hemos visto que ha pasado algo drástico justo el viernes antes de Semana Santa, y fue que el gobierno, teniendo los suficientes fondos, únicamente teniendo que reformar su ley de presupuesto para asignar los fondos correctamente, o sea, teniendo los mecanismos para hacerlos, decidió caer en un impago, decidió incumplir con su obligación con el sistema de pensiones que le vencían en ese momento. Entonces, deliberadamente haber caído en un impago manda un mensaje muy negativo al mundo completo. ¿Y qué es lo que sucede? Una cosa es no tener la capacidad de pagar, otra cosa es no querer pagar. Y ese es lastimosamente el mensaje que se ha mandado. Y eso está trayendo y está empezando a traer repercusiones ya para el país. Eso puede causar que hayan menos fondos accesibles para el gobierno, menos fondos para la banca privada. Tú sabes que más del 20% de la banca se financia externamente, internacionalmente. Esto puede causar menos fondos disponibles, tasas más altas para los bancos, que al final eso se traduce en también alza de tasas, alza de intereses para todos los empresarios, para todas las personas y por supuesto una reducción en la disponibilidad para prestar, que también hace más caro el crédito. Quiero ponerte un ejemplo. La semana pasada estuvimos en Sonsonate reunidos con nuestros empresarios y nos decían que ya nuestros empresarios están empezando a sufrir algunas alzas de intereses que les van a impactar en el desarrollo de su negocio. Entonces, no creemos que este año podamos crecer lo mismo, el 2% que los años pasados, cuando ya empezamos a ver los primeros impactos de lo que el impago puede causar en el país. Entonces, yo creo que eso, más la inseguridad que todavía no se corrige, la falta de inversión en este país, la falta de confianza para crear nuevas oportunidades y nuevos empleos, creo que poco a poco le van pasando ya la factura a este gobierno, le van pasando la factura a El Salvador en general, de no poder crecer a un ritmo sostenible que nos permita salir de los problemas que hoy tiene El Salvador. Te complemento con algunos datos que creo que es importante. Nosotros siempre le apostamos al crecimiento, es decir, no hay manera de sacar un país adelante si tú no lo haces más productivo y lo obligas un poco a tener ciertos pilares que te garanticen el crecimiento. Para garantizar el crecimiento tú tenés dos motores. Uno es la inversión y el otro es las exportaciones. Son dos motores importantes sin los cuales es imposible que un país salga adelante o crezca. ¿Qué pasa con la inversión, por ejemplo? La inversión privada anda en un 12% del PIB, más o menos. La inversión pública anda en un 3% del PIB. O sea, estamos hablando de 15%.
para tú poder crecer a tasas mayores, hablemos de un 5% del PIB, no de este 2 y pico, ¿verdad? Tú tenés que crecer en inversión a un 20-25%. Ese es el rango de inversión y estás en 15 en este momento. Imposible. Y en el caso de las exportaciones, por ejemplo, que más o menos anda rondando el 20% del PIB, o sea, unos 5.000 millones de dólares, para ponerlo, digamos, en números y en billetes, y es lo que hemos tenido el promedio en los últimos años. Así es imposible crecer, ¿verdad? Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es que a veces uno escucha un discurso triunfalista por parte del gobierno diciendo, vamos a crecer a 2 puntos no sé qué. Sí, pero eso no es nada. O sea, no se ponga eufórico por mantener la misma tasa mediocre que llevamos en los últimos años. No es así como vamos a sacar el país adelante. Plantéese una meta de 5, 6, ojalá 7%, como está creciendo Panamá, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aspirar. Entonces, nos preocupa porque vemos o que no hay una relación directa entre el discurso oficial y la realidad que está padeciendo, y decía el presidente Steiner, lo que están padeciendo nuestros empresarios en el interior del país, que ya lo comenzaron a sentir. O hay una desconexión muy fuerte con esa realidad, o da la impresión que nuestro gobierno nos quiere seguir engañando, ¿no? Lo cual no sé qué es peor. Ahora, usted ya mencionó, señor Steiner, que el impago es, de alguna manera, algo de lo que impacta en la economía. Recordemos que algunos economistas nos han dicho que el Estado como entidad económica es aproximadamente el 25% de la actividad económica en este país. Entonces, este impago realmente disminuye los porcentajes que el gobierno había pronosticado y que íbamos a crecer. Yo lo que creo es que el impago va a afectar a todo el país, no va a afectar únicamente al sector formal o al sector privado. Hay que recordarse que a pesar de que solo el 27% de la población económicamente activa es formal, el 73% muchas veces tiene una tarjeta de crédito. Y eso a nivel personal, y muchas veces sacan adelante sus trabajos, aunque de manera informal, pero con mucho esfuerzo, lo hacen con una tarjeta de crédito personal. Hasta esas tarjetas de crédito pueden llegar a subir en su tasa. Eso por un lado, pero por otro lado, lo que esto pudiera llegar a pasar, y Dios no quiera, pero pareciera que todas las acciones que están tomando llevarán a esto, es que haya una alza de precios provocada porque hoy el dinero que se tiene cuesta más, y ponerlo a trabajar en un país que cada vez es menos competitivo también lleva más esfuerzo hacerlo trabajar. Eso al final lastimosamente se traduce en un alza de precios, y si no, pues veamos el ejemplo de los problemas de aduanas, que ese es todo un tema aparte que podemos discutirlo, pero solo concretamente el hecho de que muchos transportistas tengan que pasar días esperando pasar la frontera con producto perecedero que va directo al centro de San Salvador para ser distribuido a través de la tiendona y otros mercados. Al final ese producto viene más caro. Entonces, al final, las ineficiencias y los problemas, todo se acaba traduciendo a un alza de precios. Pero el problema principal, Carlos, no solo es el alza de precios. El problema es que todo esto le pasa una factura a las empresas. Todo esto le pasa una factura a que todo se vuelve más caro a nivel personal. Que si bien es cierto, las personas tienen un deseo de salir adelante, pero las empresas van perdiendo su capacidad de pagarle los mismos salarios a las personas. Al final, y ya lo vimos, muchas empresas han tomado la decisión de irse del país a países vecinos donde hay más oportunidades, donde hay otros incentivos, en donde hay menos problemas, y el país pierde empleo. Se fueron aproximadamente 12.000, se fueron algunas empresas que han generado un desempleo de aproximadamente 10 hasta 12.000 personas. Pero no solo son 10 a 12.000 personas, son 10 a 12.000 familias que se quedan con un menor ingreso. Entonces, eso le empieza a pasar factura al país. Entonces, yo creo que, y yo no quiero sonar negativo, estos son los impactos que las malas decisiones están pasándole factura al país. Pero hablemos del lado positivo. Este país tiene lindísimas playas, lindísimas montañas, lindísimos lagos, donde se puede explotar en general el turismo. Tiene gente laboriosa, tiene gente comprometida. Aquí han pasado terremotos y conflictos armados y el salvadoreño siempre se ha rebuscado por salir adelante. Aquí hay un accidente en la calle y llegan 20 vendedores a vender algo.
no es porque llegan de curiosos, llegan a rebuscarse por llevar dinero a su casa. Entonces, lo único que pedimos es que para que haya un crecimiento económico sostenible, como ya lo mencionaba Federico, es que haya al menos una estabilidad en el entorno, donde haya tranquilidad para trabajar, a donde las reglas sean claras y a donde por lo menos las oportunidades que existan puedan prosperar. Para eso necesitamos confianza, para eso lo que necesitamos no son favores, lo que necesitamos es, lejos de favores, que nos dejen trabajar. Y yo creo que las oportunidades los mismos salvadoreños las construyen y eso va a generar empleo, va a generar confianza, va a traer inversión y mucho de ese ciclo virtuoso que tiene que suceder en el país para que El Salvador salga adelante. Pero yo creo que aquí es donde nos tenemos que encontrar con el gobierno. Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, hemos estado sentados en todos esos llamados que nos hacen, dispuestos a buscarle solución al país, pero siempre y cuando esos diálogos se concreten en acciones reales para solucionar los problemas. Yo creo que estamos dispuestos a seguir haciendo eso, siempre y cuando realmente busquemos soluciones reales para todos los salvadoreños. Ahora, Federico, en su análisis, ¿qué decisiones que ha tomado el gobierno, digamos, han montado obstáculos para el crecimiento económico? Ya hablamos del impago, vamos a hablar también de lo que está pasando en aduanas, pero aparte de esos dos, ¿qué otras decisiones han tomado que han montado obstáculos clave para el crecimiento? Un salario mínimo elevado a la enésima potencia por un decreto, ¿verdad? Eso es un golpe fatal para la micro y pequeña empresa en el país. Bueno, la semana pasada que fuimos con el presidente Steiner a visitar a nuestros socios en la filial de Sonsonate, nos dimos cuenta. La pregunta que hicimos fue, miren, ¿les ha afectado de alguna manera el salario mínimo? No hubo nadie que dijera que no. Todos los que estaban ahí, todos micro y pequeños empresarios. Es exactamente lo que dijimos. Hace varios meses, antes de que le dieran ese golpe de efecto que le dieron al Consejo Nacional del Salario Mínimo, les dijimos, ojo, si ustedes son irresponsables y elevan de esa manera, de un solo tirón, el salario mínimo, van a provocar mayor desempleo, van a terminar de ahogar a las empresas. No nos quisieron hacer caso, lo hicieron. Se tomaron, porque literalmente eso fue lo que pasó, se tomaron el Consejo Nacional del Salario Mínimo y ahí están las consecuencias. Ya comenzamos a verla, algunas maquilas ya se fueron, por supuesto, eso fue público. Pero ojo, ¿qué está pasando con el micro y pequeño empresario? Es que no sabemos cuánta gente ha sido despedida ya. 1, 2 que hayan sido por cada microempresario en determinadas zonas del país, ya es un golpe durísimo para la economía local. Cuando tú haces la sumatoria de todo lo que esto significa, que nosotros no podemos hacerla porque hay una cifra negra, obviamente, no todo el mundo te dice qué es lo que ha hecho, pero es evidente que hay un golpe muy fuerte. Entonces, una vez más, y este llamado desde que Javier Steiner está en la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria, presidente, se ha ido reiterando cada vez. Estamos dispuestos al diálogo. No nos quiten, no nos aparten. ¿Por qué no dialogamos? Pero dialoguemos sobre cosas que sean reales. O sea, nosotros lo que llevábamos ahí era precisamente un cálculo de qué tipo de cosas o qué tipo de impacto negativo iba a tener esta alza desproporcionada del salario mínimo en el micro y pequeño empresario. Es lo que le íbamos a mostrar. ¿Tú crees que nos dieron oportunidad, Carlos, de mostrárselo? Nunca. Porque no hubo diálogo. Simplemente tomaron la decisión, llevaron a toda su gente, ¿verdad?, para tomarse el consejo y se acabó, destruyendo la institucionalidad, de paso, de una parte importante, de una mesa importante de diálogo permanente que siempre había existido tripartitamente. Gobierno, sector empresarial, sector trabajador. Porque somos la misma cosa, o deberíamos vernos como la misma cosa. Si todos necesitamos sacar este país adelante, todos, los tres sectores. Pero aquí da la impresión nuevamente que se quiere, mira, yo lo voy a decir de esta manera, nuestro país no es subdesarrollado, Carlos. Ya lo decía el presidente Steiner, tenemos tantas cosas buenas, nuestro país está subgobernado. Ese es el problema. Y necesitamos un gobierno que se dé cuenta que tiene que poner los pies sobre la realidad del país. No puede ser que uno vaya al interior del país a enterarte del drama que está sufriendo esa cantidad de gente, que no sabe ni cómo va a llegar a final de mes para pagar una planilla de 5 o 6 empleados. A esa gente me encantaría a veces llevarlo a la ministra de Trabajo para que los oiga. Me encantaría reunirle un montón de esa gente para que la oiga, para que se dé cuenta que esa amenaza que está haciendo ahora, hoy la está haciendo, de que el otro año a 400 va a subir el salario mínimo, que los oiga.
para que se dé cuenta de que detrás de estas vocerías, detrás de lo que el presidente Steiner y este servidor dicen, hay miles de salvadoreños que están sufriendo. Ahora, lo que diría la ministra de Trabajo, y de hecho lo han dicho algunos asesores económicos del Frente, es que, o por lo menos lo dan a entender, que buena parte del porcentaje del Producto Interno Bruto de este país se queda en la empresa privada y que hay que compartir, y que hay que compartirlo con la gente que les ayuda a producir la riqueza en este país. Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Esa gente que ayuda a producir la riqueza del país son los que trabajan en el sector privado. Y lastimosamente, a como está dividido el país, solo el 27% de la población aporta a sostener el 100% de El Salvador. Y lo que han hecho con este tema del salario mínimo, han venido a afectar al único 27% que sostiene al país, en vez de decir, bueno, ayudémosles a que ustedes produzcan más riqueza para todo el país y que eso al final se pueda compartir. Estamos de acuerdo. Mira, Carlos, yo creo que saquemos un paradigma de esta discusión, y es que nosotros somos los más interesados y sabemos que todo el mundo tiene derecho de poder ganar más. Y quisiéramos, no que ganen 300, quisiéramos que pudieran ganar o 600 o 900 o $1,000. Pero para llegar a... ¿Y qué significaría eso? Bueno, que entonces el país ha prosperado, se ha desarrollado y que se ha creado muchísima productividad y más gente trabajando. Inclusive el mismo gobierno pudiera hacerse de más ingresos porque la productividad del país ha subido. Pero no podemos hacer eso afectando el único 27% que hoy sostiene el país. Entonces, ¿qué fue lo que propusimos? Un incremento gradual para que el sector pudiera adaptarse a esos incrementos, desarrollara más riqueza, desarrollara más productividad y que pudiera sostener el ingreso. Pero no se dio así, sino que se dio de un solo palo, y al darse eso, pues vienen las consecuencias que hoy estamos viendo. Entonces, yo creo que quisiéramos que todos ganaran más. Quisiéramos que fuera gradual para que la economía lo aguante. Pero sobre todo, yo creo que esto tiene que ver, y agreguémosle a la complejidad de esta discusión, el tema de impuestos. Es como venir a decir, bueno, ustedes empresas que pagan los impuestos con el que el gobierno opera, hoy páguenme más, sin crear más productividad, sin ganar más, sino que de lo que le quedó, hoy páguenme más. En los últimos 8 años se han generado 23 nuevos impuestos. El país en los últimos... Entre nuevos y aumentados, ¿verdad? Entre nuevos impuestos y aumentados, correcto. Si tú sacas la base por lo que ganaba o lo que le ingresaba el gobierno en impuestos en el 2009 y a lo que ha ganado en los últimos años, son $10,000 millones más adicionales en impuestos. El país además se ha endeudado en otros $10,000 millones más. O sea que estos últimos 2 gobiernos han tenido $20,000 millones más. A razón de 1.000 millones anuales de deuda nueva. Los gobiernos anteriores habían llegado a la mitad, 500 más o menos, ese es el promedio. Y hoy evaluemos si han mejorado los servicios. Preguntemos en qué lo invirtieron, a dónde está ese dinero, en cómo se transformó eso en más riqueza. ¿Cómo se transformó eso en inversión en infraestructura? ¿Cómo se transformó eso en incentivos para mejorar la productividad del país? Todo lo contrario, se ha creado burocracia. Se han ensanchado las filas del gobierno en 40,000 personas nuevas que no vemos que estén dando un mejor servicio. Los hospitales siguen sin medicinas. Las escuelas cada vez van peor. No lo digo yo, veamos cuál es el resultado de la PAES, veamos cuál es el resultado de las inscripciones o las matrículas todos los años, van para abajo. Entonces, vemos que por más dinero que se le dé al gobierno, tampoco ellos están ocupando mejor o efectivamente ese dinero para traducirlo. Y hoy vienen a este mismo 27% que les da ese dinero a castigarlo sin incentivos, sin ayuda económica. Entonces yo creo que al final lo que ellos están buscando, a mi parecer, es
terminar de ver cómo exprimir al mismo 27% para los propósitos que ellos tengan y no para un mejor país. Ese es el problema al final del día. Y siguen, Carlos, llevando a la Asamblea Legislativa presupuestos mentirosos, que no están financiados. Eso es parte de la desconfianza también que se genera. Antes, fíjate, el promedio, antes del 2009, el promedio de presupuesto anual era de 2.900 millones de dólares, más o menos. Luego, del 2009 para acá, ha sido de 4.900. El de este año 2017 ha sido de 5.000 millones de dólares. O sea, el doble de dinero que tuvieron jamás, olvídate de Arena, en tiempos de conciliación. Como dice el presidente Steiner, ¿y ese dinero dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué lo hemos invertido? ¿Dónde? Tenemos mejores carreteras ahora. Yo veo cada vez más hoyos en las carreteras. Tenemos mejor educación. Tenemos mejores escuelas. Vaya, las escuelas son unos grandes edificios donde a los niños les encanta ir a estudiar. No, hombre, si todos los días aparecen en los periódicos escuelas que se están cayendo a pedazos. ¿Tenemos acaso ahora un promedio de la PAES que está por encima del promedio siquiera de la región centroamericana? No. ¿Tenemos una mejor seguridad en este momento? ¿Tenemos un mejor servicio de salud en la red hospitalaria? Es evidente que no. ¿Y entonces qué han hecho con toda esa plata? ¿Dónde está ese dinero? Y fíjate que cuando menciona el presidente Steiner este tema de la cantidad de nuevas contrataciones, que se promedia en 40.000 más o menos lo que ha subido del 2009 para acá, la cantidad de gente que trabaja para el Estado. Aparte de que no sabes qué es lo que están haciendo, ellos siempre dicen, no, es que son más policías, son más médicos. Ya hay un estudio internacional muy serio que demostró que de 4 nuevos empleados estatales, solo 1 es policía, médico, enfermera o maestro. Por lo tanto, no es cierto, y sino que se peleen entonces con estos organismos internacionales, porque ahí está bien claro. Ahora bien, siempre te salen con la misma, entonces, ¿qué pasa con los otros 3? ¿Qué están haciendo? Y por supuesto hay una hipótesis, ¿verdad? Una hipótesis que no podemos comprobarla porque no tenemos cómo, pero que se dice que mucha de esta gente realmente son militantes partidarios y que lo que hacen es que del dinero que les dan por salario, una cuota que oscila entre el 15, 20, 30, 40% de su salario va para el partido. Entonces, podría darse el caso, digo, podría, es una hipótesis, de que tú y yo con nuestros impuestos y la gente que nos ve en sus casas estemos financiando la próxima campaña del partido de gobierno. Y ni cuenta nos estamos dando. Ok. ¿Tiene el dato de cuál es ese estudio? Me gustaría de repente leerlo. Sí, con mucho gusto, yo te lo envío. Okay. Claro que sí. Con eso ya vamos a la pausa. Antes de irnos, sin embargo, quiero contarles que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional, tiene más de 100 cajeros, 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto 25 13 5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Señor Steiner, hablemos ahora de este problema que también es del momento. Hace unos días el presidente vetó las reformas a la ley de simplificación aduanera. ¿Cómo hubiera esto colaborado, digamos, en el flujo? Ya medio adelantó algo usted hace unos minutos, pero ¿cómo adelantaría esto el flujo de mercadería y, por supuesto, de dinero y de crecimiento en nuestro país? Bueno, yo creo que vimos con tristeza cuando el presidente vetó ese decreto que había origen en una comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa, donde se habían unido varios partidos, y hay que mencionarlo todos excepto el FMLN, para buscar soluciones concretas que pudieran agilizar el tránsito de mercancías. Simplificación aduanera, por ahí pasa todo, ¿verdad? Todo lo que entra desde una maquinaria, desde una materia prima, todo lo que pasa por una aduana viene a ayudar a la productividad de un país. Entonces, se buscaban soluciones concretas a los problemas concretos que se estaban dando. Y bueno, yo creo que todos hemos sido testigos, o en lo personal o visto a través de todas las noticias, las enormes colas que se han dado en todas las fronteras, en todas las aduanas, donde lo que hemos visto y lo que hemos investigado de primera mano es que a raíz de muchos cambios de personal, nuevas directrices en las aduanas, en lo que esto se ha traducido es muchísimo atraso. Y donde algunos funcionarios
han aprovechado que a través de la discrecionalidad que han ocupado en las aduanas han causado muchísimos problemas y han afectado muchísimas empresas. Entonces, cuando se hace el esfuerzo de investigar, cuando se hace el esfuerzo de señalar lo que está malo, cuando han habido muchísimas reuniones con la misma dirección de aduanas, con el Ministerio de Economía, con otras carteras del Estado, cuando finalmente se envía un decreto que vendría a ayudarle al sector a solucionar algunos de los problemas que se estaban dando y la respuesta es un veto a ese decreto, ¿cuál es el mensaje que le estamos mandando? Claramente hay una desconexión, Carlos, de lo que los usuarios de las aduanas y las empresas están sufriendo con lo que el gobierno está viendo. Entonces, por un lado vimos tristeza en la reacción del gobierno, pero por otro lado, el impacto que esto está causando en las empresas es gravísimo. Ya lo mencionábamos antes, algunas verduras ya están subiendo de precio, porque no solo viene atrasado el producto al país, mucho viene podrido ya. Eso es en el caso de perecederos. Muchas mercancías que debieron de haber venido a tiempo para venderlas, muchas empresas pierden su venta porque no vino a tiempo. Veámoslo todavía más crítico, aquellas empresas que exportan productos, que tienen compromisos, contratos para cumplir en ciertos tiempos y si no cumplen hay penalidades, muchas empresas están incumpliendo sus contratos y se están viendo afectadas con penalidades, o sea, multas a las empresas por no cumplir y por no poder llevar a tiempo las mercancías desde El Salvador hasta su destino. Hay empresas, Carlos, que han perdido sus contratos con sus clientes por estos incumplimientos. Y todo es por un atraso que se está dando en las aduanas. Nosotros hemos señalado claramente los problemas. No hay un seguimiento de la ley estricto. Los sistemas se caen. Hemos señalado donde hay discreción entre un funcionario y otro. Con la misma mercadería que está pasando por dos aduanas, solicitan documentos diferentes. Tenemos el caso de un socio donde estaba exportando $2.500 y después de multas y recargos por pasar por la aduana, pagó $2.700, más de lo que valía su mercancía. Y lo tuvo que hacer con el único espíritu y es de cumplirle con el cliente. Entonces, al final, estos son claros ejemplos de cómo las aduanas le están afectando al final a la misma productividad de las empresas. Entonces, si no corregimos los problemas de aduanas, esto va a ser grave. Hay una directriz del nuevo director de aduanas, ya no tan nuevo, ya con algunos meses, de que los cambios venían con la intención de incrementar la recaudación. Bueno, está bien. Yo le recordaría al director de aduanas que la recaudación, para aumentarla, pasa por aumentar el flujo de mercancías que pasa por las aduanas. A mayor flujo de mercancías, más impuestos que se recaudan, más productividad, más materia prima, más exporta, más beneficio para el país. Por poner un ejemplo. Pero no se promueve la productividad y es una visión muy cortoplacista de decir, bueno, vamos a imponer multas por todo, porque eso es lo que le resta es capacidad a las empresas, productividad hoy, tal vez recaudan más hoy, pero el día de mañana ya no vamos a tener producto ni que exportar o producto que viene más caro. Entonces, estas son las situaciones que se pretenden seguir solucionando. Seguimos nosotros como Cámara de Comercio e Industria trabajando con CIFACIL, que es la entidad intergremial donde participamos nosotros y 7 otras gremiales, trabajando directamente con el gobierno, con el ministro de Economía, con la Asamblea Legislativa y con quien sea necesario para buscar soluciones a esto. La semana pasada estuvimos en la segunda reunión del Comité de Facilitación de Comercio, donde se señalaron todos estos temas, en donde se hicieron hincapié en la necesidad que se solventen y pareciera que hay un acuerdo. Ojalá que de esto hayan acciones concretas para solucionar los problemas. Ahora, en este punto sí coincido con ustedes plenamente. A mí me tomó 7 horas recoger una cajita de este porte en la aduana del aeropuerto, trayendo una motherboard para mi laptop. Lo que yo pude notar era el sistema se caía, habían
burocracia, es decir, mucha gente trabajando en diferentes procesos, que a mí me dio la impresión que muchos de ellos podían ser consolidados. Entonces no sé si ese proyecto de agilización de procesos dentro de la aduana contempla precisamente, bueno, la consolidación de puestos de trabajo y la consolidación de procesos, de tal manera que sea más rápido. A mí me pareció increíble que una cajita de este porte, que trae un motherboard, que es una laminita, nada más me tomara 7 horas bajo ese intenso calor encima. Mira, Carlos, pues eso que tú viviste, esa experiencia que tuviste tan negativa, imagínate el caso de un motorista de bus que pasa 36 horas varado en una aduana, donde, por cierto, a la redonda habrán 3, 4 tienditas, ¿verdad? Es decir, y le toca dormir además con su mercadería dentro del vehículo, porque no puede dejarla, ¿verdad? Se lo pueden robar además. O sea, date cuenta, por eso es que los transportistas guatemaltecos estuvieron a punto de hacernos una huelga en todas nuestras aduanas, ¿verdad? Y además reclamándole al gobierno salvadoreño. Yo no sé si viste el video que circuló, ¿verdad? Y donde nos decían a los salvadoreños, mire, salvadoreños, esto no es contra ustedes, pero por favor, ayúdennos a que su gobierno se ponga las pilas, ¿verdad? Porque tú tenés razón, se llama burocracia eso. Es más, yo todavía utilicé un término que es un poco más drástico culturalmente hablando, que es tercermundismo, ¿verdad? El tercermundista es la persona que no tiene la mentalidad desarrollista, ¿no? Es incapaz de ver más allá de ese tipo de sellito que tiene que poner y por el cual le pagan a saber cuánto, y es lo único que hace en ese lugar. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Tú vas, por ejemplo, a Europa y es impresionante. Países tan distintos culturalmente ni siquiera tienen como herramienta común el idioma. Ni siquiera eso. Nosotros sí, en Centroamérica, hablamos el mismo idioma todos. Pues allá ni eso. Y sin embargo, tú ves cómo el flujo es increíblemente ágil. No pasa absolutamente nada. Tú vas de país a país, no te piden casi nada. Obviamente, en países como los nuestros, por supuesto, y lo entendemos, tienen que haber determinados controles. Pero una cosa es controlar y otra cosa es sobrecontrolar para mantener una burocracia estatal y una planilla que tenés que justificar. Aquí se trata de hacer un equilibrio entre el debido control que hay que hacer para, en efecto, combatir, el contrabando, que por cierto, ¿de dónde saca el director de aduanas que el contrabandista pasa por las aduanas? No lo sé. Por ahí no pasa el contrabandista, es evidente, ¿verdad? Sin embargo, a quien está afectando es al formal, al que sí pasa con todos sus papeles en regla, ¿verdad? Frente a la aduana para ver cómo logra llevar el producto a otro país. En fin, creo que es importante que se dé cuenta nuestro gobierno, porque a veces le cuesta entenderlo, y ojalá, como dice el presidente Steiner, ya se vea una luz al final del túnel y se lleguen a acuerdos por lo menos básicos de qué hacer con toda esa burocracia, ¿verdad? Y que esa cultura de tercermundismo no termine afectando al desarrollo de nuestro país y por ende, además de la capacidad productiva y de exportación que tenemos los salvadoreños. Esta Cámara ha insistido en algo, Carlos, y es que lo que pedimos es que exista un equilibrio entre el control que sí las aduanas tienen que tener en el cumplimiento de la ley, en que no hayan abusos, etcétera, y estamos de acuerdo que exista ese control, pero un equilibrio entre ese control y la facilitación. No entorpecer la facilitación y hacerlo tan complicado como lo hemos visto en las últimas semanas por tratar de ejercer un control total y generando un clima de desconfianza absoluta en las aduanas, en donde se vuelven inoperantes, en donde inclusive la infraestructura misma de las aduanas rebalsó, en donde por incrementar la selectividad de la mercadería que entra, causaron que ya no hubiera ni espacio suficiente en las mismas bodegas de cepa para hacer las revisiones a todos los contenedores que pasaban por ahí. Entonces, también yo creo que tiene que haber un equilibrio y yo creo que ese equilibrio se puede dar también estableciendo cuáles son las reglas claras y transparentes que todos debemos de cumplir. Las leyes ahí están. Yo creo que nosotros también como Cámara siempre hacemos nuestra labor de ayudarle a los empresarios a cumplir con las leyes, los requisitos, los reglamentos, pero lastimosamente lo que hemos visto es que están yendo más allá de eso para tratar de ejercer un control mayor. Yo solo quiero resaltar algo, y es que lastimosamente el país, desde el año 2005, el estudio de competitividad que hace el Foro Económico Mundial,
El Salvador estaba en la tercera posición de todos los países centroamericanos, incluyendo Panamá. El año pasado pasamos de la posición número 60 a la posición número 105. Hoy somos el país con la posición, estamos al final, a la cola de todos los países centroamericanos, incluyendo Panamá. Claramente, no es que los otros hayan mejorado drásticamente su posición, sino que la nuestra, es la línea verde, ha caído drásticamente. Esta competitividad es lo que le permite a los empresarios competir con nuestros países vecinos y con el mundo entero. También hay un estudio del Banco Mundial donde lo que señala, solo una comparación clara entre el 2014 y el 2016. En infraestructura hemos pasado de ser el país número 72 al país número 114. En la eficiencia en pasos de frontera y aduanas, que es lo que hemos estado platicando, pasamos de ser el país número 51 del estudio al país número 107. En calidad y competitividad logística, del país número 45 al número 83. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo creo que si queremos realmente darle vuelta a la situación, si queremos crecer al 2.2 o 2.4% que están diciendo, estos indicadores son los que debemos de cambiar. Estos son los temas en los que nos tenemos que enfocar, en regresarle la competitividad a las empresas para que ellas produzcan, para que ellas mejoren su productividad, generemos empleo y generemos oportunidades para todos los jóvenes. Y fíjate que mientras hablamos de todos estos dramas, que finalmente se traducen en dramas humanos, porque obviamente no solo es el tema del transportista, sino, como decía el presidente Steiner, no se abastecen los mercados, la gente empieza a comprar más caro el producto que antes compraba mucho más barato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras hablamos de esto, tú tenés que en promedio, del 2007 al 2016, 11 millones de dólares han gastado en promedio anual los tres órganos del Estado en viajes y viáticos. En los últimos 48 meses, el gobierno ha contratado seguros privados por el orden de los 145 millones de dólares. Por favor, no jueguen así con el país. El país no está para eso. Como decía, vamos a la pausa. Regresamos y hablamos acerca de elecciones. El presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, bueno, como que no era el suficiente o como que no había. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Federico, hablemos ahora entonces de elecciones. Estuvo en un momento dado, no sé si decir en duda o en mucha espera, lo del presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral, es decir, para que organizara las elecciones. De hecho, aunque ya se haya asignado, algunos magistrados habrían dicho que esto era demasiado tarde para implementar un plan adecuado para montar. Estas elecciones logísticamente van a ser complicadas. Bueno, de hecho, logísticamente van a ser mucho más complicadas que las del 2015, ya de por sí, ¿verdad? Por el tema de los suplentes, etcétera. Una cosa además que no ha sido legislada por la propia Asamblea Legislativa. O sea, aquí no solamente se trata de lo que el tribunal ha dejado de hacer o que va a dejar de hacer por falta de presupuesto, sino lo que ha dejado de hacer la Asamblea Legislativa una vez hay fallos judiciales. ¿Verdad? Que eso es otro problema de irresponsabilidad que tenemos en nuestras autoridades. Pero en el caso particular del Tribunal Supremo Electoral, Carlos, nuestra gremial fue la primera que hace varios meses salimos con un comunicado en el que nos adelantábamos a este tema, que había que ponerle un ojo vigilante por parte de la ciudadanía a este estira y afloje que había entre el Tribunal Supremo Electoral y Hacienda con respecto a ese presupuesto extraordinario que según la ley el Ministerio de Hacienda no puede tocar. Puede, por supuesto, consultarlo, dialogarlo con el Tribunal Supremo Electoral, pero no tiene ninguna potestad legal para recortárselo, ¿verdad? Y sin embargo se lo recorta, lo manda así a la Asamblea Legislativa y los diputados, menos el mayor de oposición, aprueban, ¿verdad? Ahora resulta que podemos estarle dando la excusa al tribunal del chapandongo que vamos a tener en marzo del otro año. Te lo puedo asegurar, te lo digo acá y se va a acordar la gente. A nosotros nos toca a veces ser Casandra, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas aquella, en la mitología griega, aquella mujer que los dioses le habían dado el don de ver el futuro, pero nadie le iba a creer? Bueno, pues lo mismo nos pasa a veces a nosotros en la Cámara de Comercio e Industria. A veces decimos tal cosa va a pasar, nadie nos cree y pasa, ¿verdad? Bueno, pues
me atrevo a decirte que si no se corrigen estas cosas, y todavía estamos a tiempo, vamos a tener un relajo igual o mayor del que tuvimos en el año 2015. ¿Por qué? Porque el tribunal no cuenta con el dinero suficiente para formar a la gente que va a estar en las juntas receptoras de votos, no va a contar aparentemente con el sistema de conteo fraccionario que se necesita en esas juntas receptoras de votos, no va a contar, o no sabemos si va a contar, con un sistema de transmisión. Una cosa es lo que pasa en la junta receptora y cómo se transmite ese dato hasta el Tribunal Supremo Electoral. Hay que ser creativo en esto, hay que ver la manera de salir con esto. Y preocupa mucho, además, esto que a lo mejor tiene que ver con la personalidad del tipo, pero tenemos un presidente del Tribunal Supremo Electoral que de ninguna manera te manda un mensaje de tranquilidad. Al contrario, a mí me impresiona, de verdad me impresiona que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que es un árbitro que necesita como nadie tener credibilidad ante la ciudadanía, porque es ni más ni menos el que va a definir quién gana una elección presidencial o legislativa o municipal, pues este árbitro tiene un presidente, está encabezado por una persona que acaba de decir hace poco, en unas declaraciones francamente lamentables, que ¿cuál es el problema de no tener los datos ese mismo día? Ese es un morbo, dijo. Esa fue la palabra que utilizó, morbo electoral. Por Dios, es increíble que un presidente del Tribunal Supremo Electoral se atreva a decir una cosa como esa. No es morbo, caballero. Necesitamos saber quién ha ganado. Porque si no, se hace un relajo en El Salvador, como que no conociéramos a los salvadoreños, pero sobre todo con estas tensiones y polarizaciones que tenemos en el país. No juguemos de esa manera con el país. Entonces, aquí nos preocupan muchas cosas, Carlos, como Cámara de Comercio e Industria, y obviamente esperaríamos, todavía hay tiempo para que Hacienda recapacite, para que los diputados recapaciten y le den al tribunal el dinero que necesita. Y ojo, para que tenga tiempo también de hacer transparentemente todo el proceso de contratación de la tecnología. Porque si no cuenta con esa plata, puede haber una excusa de hacer las cosas a la carrera y no sabemos si al final la empresa X que va a venir a contar los votos sea la misma que los contó en Ecuador, ¿verdad? Cuidado con esto, que ya sabemos cómo se llevaron a cabo esas elecciones en Ecuador y cuántas dudas han quedado razonables de ese proceso, o cualquiera que haya ido a contar votos a Nicaragua, ¿verdad? Entonces, de nuevo, nos preocupan muchísimas cosas y desde ya le hacemos un llamado a todas las autoridades, léase Asamblea Legislativa, léase Ejecutivo, léase Tribunal Supremo Electoral, para que hagan su trabajo y nos eviten a todos los salvadoreños una experiencia tan negativa como la que vivimos hace 2 años. Presidente Steiner. ¿Qué significa esto, Carlos, para todos? Primero, es que si no hay los suficientes fondos, si no se otorgan con tiempo y en la cantidad que se han solicitado, hay un riesgo que el día de hayan problemas hasta de alimentación, que la gente que le tocó sentarse en las mesas no haya sido capacitada lo suficientemente como deberían de ser. Digámoslo así, ese día es sumamente importante para la historia de un país. Y ese día tenemos que garantizarnos que tengamos elecciones transparentes y libres para todos, por supuesto, pero lo más importante es que se respete exactamente la voluntad del pueblo y que no vayamos a estar en el riesgo que por malos procedimientos, por mala capacitación, por mala voluntad de la gente o por malos sistemas, ese día el resultado sea distinto a la voluntad del pueblo. ¿Qué está en riesgo? Bueno, está en riesgo la democracia del país, Carlos. La gobernabilidad. Está en riesgo la gobernabilidad. Está en riesgo de que el día de mañana el que se siente en esa silla no haya sido el que realmente el pueblo respaldó. Entonces, yo no estoy infiriendo nada. Lo que estamos señalando es el riesgo que existe de que eso pueda suceder. Y por eso insistimos que se tome con mucha formalidad, con mucha seriedad esto del tribunal. Ahora, nosotros como Cámara siempre decimos que el balance de poderes es importantísimo, que la institucionalidad es importantísima, pero en el tribunal es todavía más importante. Este tribunal, insistimos, es el que debería tener más independencia. Independencia financiera, independencia de sus propios funcionarios.
en donde éste de verdad sea el juez de lo que deba suceder para tener elecciones transparentes y claras y honestas. Entonces, yo creo que cuando la asamblea decide por ellos y cuando los funcionarios no hay claridad si de verdad responden a un partido o no, o son independientes, yo creo que es donde surgen estas dudas. Entonces, yo creo que este es un tema demasiado serio como para pasarlo rápidamente, y yo creo que todo el gobierno y toda la sociedad civil debe de involucrarse y que busquemos una solución concreta para el tribunal. Eso último es importante. Eso que acaba de señalar el presidente Steiner es sumamente importante. Aquí tenemos que involucrarnos, Carlos, todos los ciudadanos. Esto es bien delicado, bien delicado. Lo que puede ocurrir el otro año es bien delicado. Y por lo tanto, mientras mayor compromiso sintamos los ciudadanos salvadoreños por ese proceso, por la vigilancia de ese proceso, mejor transparencia vamos a poder garantizarnos. Pero tenemos que hacerlos nosotros. Si nuestras autoridades no nos quieren dar la cara o se están haciendo, perdón por la expresión tan local que voy a utilizar, se están haciendo los majes. Hay que ir y hay que presionar. Nosotros, que somos parte de Aliados por la Democracia, este movimiento cívico, vamos a ir a presionar. Vamos a ir a presionar y vamos a exigirle a todas estas autoridades de que hemos hablado que cumplan con su labor. Ok, se nos acabó el tiempo, pero si algo tiene que ver, que tiene que ser sumamente organizado y tener credibilidad, es ese mecanismo a través del cual los salvadoreños delegamos el poder y son las elecciones. Muchísimas gracias, señor Steiner, muchísimas gracias, Federico. Encantado, Carlos. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.